cantamos, adoramos al Señor. ¿Cuántos dan gracias al Señor por el equipo de alabanza que tenemos? No, pero de verdad. Hermanos, ellos se esfuerzan cada domingo, no para cantar bien, sino para que tú y yo entremos en adoración al Señor. Y no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, así que valoremos lo que el Señor nos ha dado. Tenemos aquí un grupo de hombres y mujeres que disponen de su tiempo, de su corazón, para como iglesia servirnos, para llevarnos al altar de Jehová, para ir a ese lugar donde nada más importa a la presencia del Señor. Así que yo te animo a que cada vez que entres en este lugar, al principio de esta reunión, dile: Señor, gracias, gracias por mi iglesia, gracias por mi familia, gracias, Señor, porque tengo un lugar donde adorarte y tengo a hijos e hijos tuyos, mis hermanos en la fe, que te sirven y me sirven con alegría. Amén. Y así cada departamento de la iglesia, cada hermano, cada ujier, cada uno de los que están aquí sirviendo al Señor, agradezca al Señor, porque somos una iglesia que sirve a nuestro Padre. Amén. Recordarles, mis hermanos, las actividades de esta semana. El día martes, Dios mediante, los varones se reúnen aquí a partir de las 7:30 de la tarde. El día viernes también a partir de las 7 de la tarde comenzaremos con nuestro tiempo de adoración, de alabanza. Luego tendremos también un espacio para orar, para interceder, para clamar al Señor. Y también meditaremos en la palabra de Dios, donde nuestro Padre nos enseña acerca de lo que Él quiere y desea para cada uno de nosotros. Amén. Y el próximo sábado, como ya os hemos anunciado hace bastante tiempo, es 31 de mayo y tenemos como actividad conjunta de todas las iglesias de la Fraternidad Norte lo que ya hemos llamado Pentecostés. Es un tiempo donde juntos celebramos lo que Dios nos ha hecho ser. No era para que lo fuéramos, pero lo somos. Estábamos muy lejos, pero el Señor nos alcanzó. Estábamos apartados, pero Él nos ha unido. Estábamos sin esperanza y el Señor nos dio de su espíritu. Así que este sábado entiendo que los que van en autobús, pues ya sabrán o se enterarán esta semana del horario de salida, dónde se encontrarán. Y los que vayan en coche, pues que sepan que ya empieza temprano. Así que os animamos a poder participar. Será todo el día allí en la iglesia de Pamplona, donde estaremos juntos alabando al Señor, también recibiendo palabra y unos con otros, agradeciendo a nuestro Padre por lo que ha hecho en nuestras vidas, dándonos de su espíritu, celebrando y recordando lo que somos, hijos de Dios, llenos de su espíritu. Amén. Y el próximo domingo, Dios mediante, la fiesta continúa. Tendremos aquí la Santa Cena del Señor, momento de comunión, momento de renuevo, momento donde juntos nos acercamos a la mesa para recibir del Señor lo que Él tiene. Y también después de la reunión tendremos aquí nuestra comida fraternal. Así que el próximo fin de semana completito. Si tenía alguna agenda paralela, cancélelo. Venga a la casa del Señor. Venga a alabar al Señor y celebrar lo que Él es y lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Bien, ahora sí, acompáñenme el libro de Jueces. Jueces capítulo 7. Mientras va buscando y encontrando, traigo los saludos de mi esposa, de Kenai. Esta mañana me decía: ¿vas a Bilbao, no? Sí, dije, pues saluda a los hermanos. Así que os envío sus saludos. Jueces capítulo 7. Haremos lectura inicialmente, versículos 1 y 2, pero mantenga su Biblia abierta porque meditaremos en todo este capítulo. Jueces capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte,
más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Amén. Padre, ya hemos alabado tu nombre, Señor. Te hemos adorado con nuestras voces, con nuestras palmas. También, Señor, con los recursos que tú nos das. Te hemos entregado, Señor, nuestra adoración esta mañana. Ahora te rogamos que por medio de tu palabra seas tú trayendo el mensaje para tu iglesia, para cada uno de mis hermanos aquí reunidos, Señor. Háblanos al corazón, que mi boca sea un canal para transmitir, Señor, todo cuanto quieras comunicar a tu iglesia en esta mañana, Señor. Reprendemos toda distracción, todo espíritu contrario, todo lo que quiera robarnos la semilla de tu palabra, oh Dios. Y te pedimos una vez más, háblanos, oh Dios, al corazón. Te lo pedimos, Señor, confiados y agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, basados en esta lectura, quiero en esta mañana, bajo el título Proporciones inversas. Proporciones inversas. En este pasaje, o más bien en todo este capítulo, veremos cómo para Dios lo que importa no es la cantidad de los que se fueron, sino la calidad de los que están presentes. Lo primero que el Señor dice a Gedeón es que el pueblo que está contigo es mucho. Esta afirmación sale de la boca de Dios porque sabía que tanto los soldados como el pueblo de Israel podría creer que su victoria sobre el gran ejército de Madián fuera a causa de la gran fuerza de sus hombres y la astucia de su ejército. Sin embargo, Dios empieza a revelar la clase de hombres que había dentro del ejército, dentro de las filas del escuadrón de Israel, de aquellos que acompañaban a Gedeón. Y esta fue la primera prueba que Dios pone y hace cambiar las proporciones. Partamos de que los ejércitos que se estaban enfrentando eran ejércitos grandes. Tanto los madianitas como el ejército de Israel eran un ejército bastante considerable. Había muchos combatientes, muchos se habían alistado a las filas, muchos querían ser parte de esta conquista y esta victoria. Pero las proporciones seguían siendo un poco desiguales. Para empezar, el ejército de Madián, contando con sus hombres, que no eran todos, pero sí era la mayor parte del pueblo, eran 135,000 personas. 135,000 hombres eran los que estaban alistados a las filas del ejército de Madián. O sea, cada soldado israelita debería luchar con muchos de los madianitas. La proporción, por eso el nombre de la prédica, proporciones inversas, es que en este punto, yendo todos los que eran, sin que faltara ninguno, todos pudiendo combatir, juntaban y llegaban a la suma de 32,000 hombres, los que formaban parte del ejército de Israel. 32,000 de Israel, 135,000 de Madián. O sea que para un israelita había 4 madianitas, contando que todos fueran a la batalla, contando que todos fueran a la guerra. Sin embargo, el Señor empieza a hacer un filtro y a cambiar las proporciones. Cuanto más el Señor ponía a prueba el ejército de Israel, más veremos que las proporciones van a cambiar. Como sabemos, es el Señor el que ha permitido estas batallas y luchas. Y aunque no está apuntado, quiero recordarte algo. Hay batallas, hay circunstancias, hay guerras que Dios permite. Y no nos escaparemos de tener que estar en ellas. La cuestión es, ¿cómo batallamos? La primera prueba a la que se enfrenta el ejército de Israel está en el versículo número 3. El Señor mismo había dicho a Gedeón: mira, Gedeón,
los que están contigo son demasiados. Hay demasiada gente. Y vais a creer que cuando ganéis la batalla, la guerra, es cosa vuestra y no mía. Que quien os ha salvado habéis sido vosotros, vuestra fuerza y no mi poder. Por eso vas a hacer lo siguiente. Por la mañana temprano, antes de salir a ningún lado, vas a hacer una prueba. Versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Mire la clase de hombres a los que se había juntado Gedeón. Quien tema y se estremezca, que se devuelva. El miedo, el estremecerse, nos hace estar muchas veces estáticos ante las batallas y las circunstancias. No hacemos ni dejamos de hacer. No avanzamos y retenemos a quien tenemos al lado. El miedo no puede ser, mi hermano, nuestra arma de batalla. Por eso, bien tempranito en la mañana, Jehová dijo a Gedeón, vamos a limpiar el ejército un poquito. Y quien tema y se estremezca, que se devuelva. Acompáñeme luego de Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20, versículos 5 al 8. Deuteronomio capítulo 20, versículos 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuelves a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa. Y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Amén. ¿Veis que no es cosa de Gedeón? Es cosa de Jehová. A Jehová un poco le molesta, le incomoda. Esos hombres amedrentados, esas personas inestables, que un día creen, al otro no. Pero lo peor es que al que está creyendo le hacen desfallecer. A los que están confiados les hacen desconfiar. A aquellos que están firmes les hace amedrentarse. Y cuando se quieren dar cuenta, el que era solo uno, al final fueron 22,000. Estaban los que tenían miedo por sus casas, por sus viñas, por sus tierras, por sus ganados, por sus esposas, los que eran recién casados. Era muy común en la época, usted lo recordará en las historias de David, aún mismo en los tiempos de Jesús, que los que se habían acabado de casar no iban a las batallas, no iban a las guerras, sino que le decían, no, tú quédate con tu mujer que te acabas de casar, hombre. No vaya a ser que mueras en la guerra y alguno te la tome sin que tú la hayas desposado. Era muy común en aquellos tiempos que el miedo y el temor formaran parte, así como en los días de hoy, de nuestras reacciones ante las batallas inminentes que estamos por vivir.
Usted sabe mejor que yo que vivimos una continua batalla espiritual, una continua guerra de la cual no podemos escaparnos. Aunque no seamos conscientes de ello, el Señor nos está llamando todos los días para que rechacemos todo el temor y todo lo que nos hace estremecernos. Estremecer es empezar a tambalear, es empezar a temblar, es empezar a decir, ay, ya no sé si yo creo, ya no sé si yo voy, ya no sé si me alisto, ya no sé si participo. Dios hace ver a Gedeón y a todos los demás cuántos miedosos, cobardes e incrédulos había en medio de aquel gran ejército. Y a su vez revela a los que sí creen y asumen el riesgo de seguir en la batalla. No era una batalla sencilla y la guerra no iba a ser mucho menos que fácil. Solo en esta primera prueba, solo en esta primera parte, la proporción ya había cambiado. Los que se volvieron a su casa antes de empezar la batalla, antes de que saliera el sol, dice la palabra que fuera temprano, que madrugaran y volvieran. Antes de que saliera el sol, los que se fueron 22,000. 22,000 hombres, dejando entonces a 10,000 en el ejército de Israel, haciendo que la proporción vaya cambiando. Si al principio para cada israelita había 4 madianitas, o sea, cada uno tenía que pelear con 4 y vencerlos, porque si no te vencía uno, los 3 te ganaban. Ahora había cambiado un poquito más. Como los cobardes, miedosos e incrédulos se fueron, la proporción empieza a crecer. Pasan ahora a ser 13 madianitas para cada israelita. Solo en esa primera prueba, yo ya me iba a mi casa. Se fueron los miedosos, los cobardes, los incrédulos y el realista. No, esto es imposible, yo me voy para mi casa. Mis hermanos, quiero recordarte que los madianitas estaban sitiando Jerusalén. Que no era una batalla así bonita, que no era un tiempo agradable. Era un momento donde si perdían aquella batalla, si perdían aquella guerra, dejaban de existir. Pasaban a ser territorio madianita. Pasaban a ser gobernados por el príncipe de ellos. Solo en este instante, solo en esta prueba, antes de que saliera el sol, el Señor limpió su ejército y quitó de en medio a los miedosos, a los cobardes, pero sobre todo a los incrédulos. Si algo hace detener el avance de un ejército, y aquí estoy hablando con los valientes de Jehová, es la incredulidad. Mis hermanos, si hay algo que muchas veces nos hace detenernos en el camino y no recibir lo que Dios tiene preparado, es porque no creemos. Sí, somos conscientes del poder de Dios. Sí, sabemos quién es Dios. Sí, hemos escuchado lo que Dios hace. Sí, sabemos que Él tiene la capacidad, pero no creemos que lo pueda hacer en mí. Quiero recordarte que a quien Dios llamó para libertar al pueblo y vencer a los madianitas fue a Gedeón. Fue Gedeón al que Dios llamó. Fue a él el que le escogió, el menor de la casa. El que no tenía nada que ver, Gedeón, ven para acá. Pero yo, Señor, sí, tú. Vas a hacer lo que nadie cree que puedes hacer. Y este mensaje, mis hermanos, es bonito, es esperanzador. Pero si no te lo crees y haces algo con esto, no pasa nada. La fe en el Señor es lo mismo. Puedes decir, tengo fe, pero si no haces algo con tu fe, seguirás en el mismo sitio donde estás, sin ver ninguna maravilla, sin ver ningún milagro, sin ver ninguna mano de parte del Señor obrando en tu vida, sin nada a tu alrededor. Pero si empiezas a creer, no hay mejor ilustración, no hay mejor imagen gráfica que nos haga entender qué es la fe. Creo que hablamos de esto, lo comenté la semana pasada con vosotros.
¿Recordáis cuando el pueblo salió de Egipto? Y la primera barrera que encontraron fue el Mar Rojo. Delante tenían el mar, atrás estaba Faraón con sus carros viniendo a cazarles. A los costados solo habían valles y montañas. ¿Y qué hicieron? Fueron a quejarse con Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Señor, mira el pueblo. ¿Qué respondió el Señor? ¿Por qué clamáis a mí? Dile al pueblo que marche. Pero Señor, hay agua. Sí, ya lo sé. ¿Creéis que no lo estoy viendo? Esto me recuerda a Pedro en la barca en medio de la tormenta. Señor, si eres tú, porque esta es la incredulidad. Dudamos no de lo que Dios puede hacer, sino de quién Dios es. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya. ¿Qué decía el pueblo? No, si este Dios es quien dice ser, que nos dé comida. ¿No ve este Dios tuyo, Moisés, que estamos delante del mar? ¿Qué responde Dios al pueblo de Israel? Dile que marche. ¿Qué respondió Jesús a Pedro? Ven. ¿Veis que la fe tiene que provocar alguna acción? La fe nos tiene que mover hacia lo desconocido. Muchas veces ni siquiera lo desconocido. Nos tiene que mover hacia lo que pensamos que es un problema. ¿Cuál es tu problema? Ese que parece imposible de resolver. Eso que parece que no tiene solución. Esa pared con que te encuentras todas las veces que empiezas a caminar. Ese problema que hoy te está causando una parálisis va a ser lo que Dios va a utilizar como plataforma para glorificar su nombre en tu vida. Para el pueblo de Israel, su primer problema y mayor fue el Mar Rojo. ¿Y qué hicieron? Caminaron sobre él. Pasaron en seco. Pedro, llamado a ir donde estaba Jesús en medio del mar. El Señor no abrió un surco en el agua, no le puso unos flotadores, tampoco mandó un ángel para que le sostuviera en la palma de sus manos, sino que caminó sobre las aguas. Lo que nos parece un problema sin solución es la plataforma para ver la mano de Dios cuando confiamos en Él. Pero quien tema y se estremezca, que se vuelva. En esta proporción el Señor hace que para cada israelita hayan 13 madianitas. Pero el filtro sigue. Usted conoce la historia. El Señor va cambiando aún más esta proporción. Leamos allí en capítulo 7 de Jueces, versículos 4 y 5. Jueces capítulo 7, la base de esta meditación, versículos 4 y 5, dice así. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Esta es una de las pruebas o de los filtros que utilizó el Señor que más me llama la atención. Lo primero que repite Jehová es que todavía hay mucho pueblo. Todavía sois demasiados. Todavía os creéis mucho. Porque si la batalla era ganada, si la guerra era vencida por el pueblo de Israel, seguirían pensando que la fuerza estaba en sus brazos. Mi hermano, hay batallas que libramos y seguimos librándola todos los días, porque todavía hay algo que nos sobra. Todavía hay algún pensamiento que no es
correcto, que nos hace pensar que si ganamos la batalla, el mérito es mío. Pero la victoria a la que el Señor nos ha llamado tiene que ver solamente con Él. La victoria a la que Dios nos quiere llevar tiene solamente que ver con su poder, con su persona, con su poderío. En otras palabras, todavía hay algo que no permite que mi poder se manifieste en esta batalla. Cuando Jehová le indica a Gedeón que haga esta prueba a cada uno de sus hombres, era para ver quién sigue estando alerta a pesar de sus necesidades personales y aquellos que bajan la guardia cuando ven una fuente de agua. En otras palabras, era una manera de ver a aquellos que, a pesar de estar en el frente de batalla, siempre están pensando en su ombligo, en vez de estar mirando el campo enemigo, están mirando su propia necesidad. Hay batallas que libramos que nos hacen estar alertas. Antes de entrar a la guerra, Dios pondrá a prueba nuestra integridad. Si estamos enfocados en la batalla, alertas y preparados para pelear, o distraídos con lo que vemos y ocupados en saciar nuestra sed. Yo no digo, mi hermano, que no puedas estar preocupado con tu casa, con tu familia, que tengas que dejar de trabajar, que tengas que subirte al monte a orar allí, montarte una choza. No, entiéndeme. Pero Dios nos ha llamado a construir castillos en esta tierra. No nos ha puesto el Señor, no nos ha liberado del pecado, no nos ha redimido de nuestra maldad. No ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para que tengamos casas mejores, coches más bonitos, iglesias más adornadas. Él nos ha llamado, nos ha puesto en esta tierra para que seamos la sal y la luz en este lugar. Para que proclamemos el Evangelio de salvación y creamos en la transformación completa del ser humano cuando se acerca al Señor Jesús. El pueblo de Israel pasó por lo mismo. ¿Recuerdan cuando volvieron a Jerusalén? Después que el rey Ciro mandó la carta con Nehemías. Reconstruyeron todo. Cada uno se montó su casa. Cada uno la pintó, la hermoseó. Sin embargo, cuando viene el profeta dice, mire, os habéis construido casas, os habéis hermoseado vuestras paredes, pero el templo de Jehová está abandonado. El templo del Dios de Israel está derruido. Nuestras necesidades personales nunca pueden ser mayor que la visión del reino. Dios nos llama en esta mañana a meditar en todo cuanto estamos nosotros haciendo, para preguntarnos si lo que estamos haciendo de verdad nos mantiene alerta en la batalla o simplemente son acciones para saciar nuestra sed. Y no es que yo no tenga sed ni pase hambre. Yo, como usted, no vivo del aire. Los ángeles no vienen a transportarme todos los días. No soy como Elías que va en carrozas de fuego. Vivimos en esta tierra. Trabajamos en esta tierra. Hay que pagar los impuestos de esta tierra. Pero escúcheme, no somos de aquí. No somos de aquí. Nuestro hogar eterno no está en esta tierra. Nuestra salvación no proviene de este lugar. Nuestro destino está en la patria celestial. Jehová repite una y otra vez la misma frase. Todavía es mucho pueblo. Todavía os creéis mucha cosa. Todavía pensáis que tenéis fuerza para enfrentaros a todos estos mañanitas. Al pasar por esta prueba, al pasar por esta situación de presión,
las proporciones vuelven a cambiar. Curiosamente, el que iba eligiendo o el que iba indicando quién iba a la guerra y quién no, era el mismo Dios. Pero cuando Gedeón se acercaba a los hombres, siempre habrá alguno que estará alerta y atento, mirando a los demás, indicándoles, guiándoles, instruyéndoles, pero también apartándoles cuando son muchas veces hombres y mujeres que están mirando solo para dentro de sí y no miran a su alrededor. Por un despiste, por un descuido o por una distracción, muchas batallas fueron perdidas porque uno o dos se distrajeron con lo que tenían delante. En el mundo espiritual pasa lo mismo, mi hermano. Las caídas, los tropiezos, no son instantáneas. Comienzan con poquita cosa. Comienzan con un despiste. Comienzan con una dejadez. Comienzan con un grano y se hacen todo un campo. Si no estamos enfocados en lo que debemos, si no estamos atentos y alertas a lo que nos rodea, podemos distraernos. Y cuando estamos distraídos, somos una presa muy fácil para cualquier enemigo. No hace falta ni que venga el diablo. Cualquier cosa nos debilita. Muchas veces pensamos que es todo lo externo lo que nos hace pecar, lo que nos hace caer, lo que nos hace tropezar. Pero la Biblia nos enseña, Santiago lo menciona, que el pecado no viene del Señor, porque no puede ser tentado ni tienta a nadie. El pecado no viene del diablo. ¿Sabe dónde nace el pecado? De tu propia concupiscencia. ¿Sabes qué es esto? De tu carne, mi hermano. No pecas porque el hermanito dijo esto, porque el pastor dijo lo otro, porque el diablo me ha atacado, porque Dios me está probando. Pecas por tu carne. Te distraes, te debilitas, y no es el diablo que te derrota, eres tú mismo. Si no estamos atentos y fortalecidos en aquello que de verdad importa, enfocados en el propósito de Dios, mi hermano, nuestra alma se va desfalleciendo, nuestro espíritu se va debilitando, y cuando te quieras dar cuenta, ya tu carne te venció. Lo mismo pasa con nuestra fe. Si no la alimentamos, si no la cultivamos, mañana ya no vamos a creer. Eso es así. Cuando pasaron esta prueba y Gedeón iba uno por uno, decía, Señor, este va. Gloria a Dios, era el comandante. Señor, ¿y este? Este no. Pero Señor, es mi mejor espadachín. Pero Señor, tiene las mejores armas. Es el que está más cachas. No va. Pues nada, no vas. No sé cuánto rato estuvieron, pero fue largo, ¿eh? Porque de los 10,000 que habían, que restaron de los 32,000, pasaron, ¿sabe cuántos? Usted lo sabe. A 300. ¿Y los demás qué? ¿Y los demás qué? No, los demás están preocupados solamente con su sed. Los demás estaban preocupados en saciar su hambre. Quizás aquí no pase, pero en algunas iglesias hay gente que entra y sale y ni siquiera saluda. Está preocupado con su bendición. Está preocupado con su situación. Está preocupado con lo suyo. Ni siquiera le preocupa el culto. Lo que le ocupa, lo que le preocupa, lo que le atañe es simplemente saciar su necesidad. Y yo entiendo, hay momentos en que uno está desesperado.
Hay situaciones que pasamos en esta vida, las cuales Dios permite, que prueban hasta el máximo, hasta el límite, nuestra fe y confianza en el Señor. Y muchas veces solo vemos esto. No vemos ni de derecha, ni de izquierda, ni arriba, ni abajo. Vemos esto. Y no es un problema, es una necesidad. La sed es una necesidad, no es un problema. Pero mi necesidad no puede ser mayor que mi confianza en Dios. Mi necesidad no puede ser mayor que mi confianza en Dios. Al pasar por esta prueba quedaron solamente 300, dando una proporción imposible. Si ya antes era difícil, luego se fueron los 22,000, ya era complicado. Estábamos en que para cada israelita habían 13 madianitas. Dime tú cómo combates contra 13 personas a la vez. A ver cómo le haces. Me recuerda la película de Gladiador, en la última batalla ahí que sale él contra todo el mundo ahí peleando. Pero cuando quedaron los que no miraban su propia necesidad, los que no bajaban la guardia para saciar su sed. Yo me imagino a los que, claro, porque si había gente que se doblegaba ante su propia necesidad, también hubieron los que no lo hicieron. ¿Y cómo lo harían? Porque claro, estás en un arroyo, ¿cómo le haces para beber agua sin perder la guardia, sin bajar la espada, sin estar alerta? Yo imagino que aquellos que estaban alrededor suyo dijeron, miren, si no nos doblegamos ante nuestra propia necesidad, si no nos rendimos ante nuestro propio problema, es porque creemos en que la victoria es real. Y con ese sentimiento quedaron los 300. Esto quería decir que para cada soldado israelita, que ya eran pocos, la proporción era imposible. Para cada un soldado israelita habían 450 hombres del ejército de Madián. Yo me imagino, dentro del grupo que quedó, aunque eran hombres de fe, aunque eran hombres alertas y atentos, que ponían por delante la necesidad ajena a la suya propia, pero cuando iban quedando menos, yo seguramente creo que alguno pensará, ¿qué estamos haciendo aquí? Nos van a linchar, vamos. No vamos a durar ni un minuto. Esta guerra va a ser la más corta de la historia. ¿Sabéis de aquella famosa película, ¿no?, que fue basada en ese texto, Los 300? Está muy bien ideada porque ilustra muy bien la representación de lo que fue. La última escena, con los barcos llegando a la orilla, en aquel callejón pequeñito, y Leónidas, parado en pie, ahí apalancando a sus valientes, nos hace ver, mis hermanos, que las batallas, las guerras duras, los grandes enemigos, no se vencen con grandes ejércitos. ¿Estás pasando por alguna batalla grande? ¿Tienes un enemigo que parece invencible? ¿Hay una guerra en que crees que ya has perdido? Hoy quiero decirte, en el nombre de Jesús, que si te dispones a andar y a alistarte a las filas de este ejército espiritual, si rechazas el miedo, la cobardía y la incredulidad, si empiezas a mirar hacia arriba en vez de tu propia necesidad,
y anteponer tus deseos y caprichos a la voluntad de Dios, si empiezas a hacer esto, comprobarás que la mano de Jehová está extendida. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Versículo 7. Entonces, Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Cuando el Señor habla otra vez a Gedeón, el resultado de su intervención fue que tenía entre los 300 a un ejército puro, caminando bajo una promesa: con esos 300, Gedeón, yo te salvaré. Pero Señor, son pocos, ya, pero son suficientes. Mi hermano, en la lógica de Dios, lo poco es suficiente. Lo poco es suficiente. ¿Recuerdan al muchacho que se presentó ante la multitud cuando Jesucristo estaba hablando? Eran más de 5,000 hombres. Y Felipe, el matemático, decía: Señor, aunque fuéramos a la panadería, que están cerrados, y pudiéramos comprar pan, no habría en Israel pan para todo el mundo. Se presenta el muchacho que iba ahí a su casa con una cestita pequeña, que a los ojos de todos, menos de Jesús, era demasiado poco. Pero Jesucristo recibe aquella cesta: 5 panes y ¿cuántos peces? 2 peces. Ora y lo presenta el Señor. Y hace lo que nadie más se atrevió a hacer. Los discípulos seguramente estarían esperando que mientras Jesucristo fuese orando, el pan se fuese aumentando. ¿Sabe? En la cesta, mira, un pan más. Anda, son 7, ahora son 8. Hay 10 panes, hay 5 peces, hay 20 peces. Pero curiosamente, el pan que estaba allí y los peces en la cesta no se multiplicaron en unidades, sino que se multiplicaron cuando fueron repartidos. Cuando actuamos en fe, Dios multiplica su bendición. Es tiempo de que la iglesia deje de creer que cree y crea. No, yo pienso que creo, pero seguimos en el pensamiento. La fe tiene que hacernos actuar, mi hermano. La fe tiene que hacer darnos pasos acerca y al lugar donde Dios nos ha llamado. Porque lo que importa, e insisto en esto, lo que importa no es la cantidad de los que se fueron. En este punto de la historia eran muchos. ¿Quién puede hacer la cuenta? Eran 32,000. Se fueron 22, luego 10 y quedaron 300. ¿Cuántos se fueron? Luego me lo responde. Pero eran demasiados. Luego me lo responde, no pasa nada. Era para poner su mente a funcionar. A lo que voy es que en medio de una prueba, en medio de una aflicción, siempre van a ser más los que se fueron que los que están. No te preocupes por los que se van. La batalla sigue vigente. Y a quien Dios quiere utilizar para ganarla es a ti. Versículos más adelante, saltamos ya al versículo 16. Encontramos otro resultado
de la intervención de Dios en el ejército antes de luchar contra Madián. Lo primero es que el Señor, como resultado de su intervención y los filtros que fue utilizando para así utilizar al ejército de su pueblo, es que ahora tenían un ejército puro, caminando bajo la promesa de Dios. ¿Cuál era? Yo os entregaré en vuestras manos al ejército de Madián. Y lo segundo, el resultado que Dios provoca cuando interviene en nuestras vidas es que ahora tenía hombres que luchaban a la manera de Dios. Versículos 16 y 17 del capítulo 7 de Jueces, dice así: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Buena manera de vencer a un ejército de más de 100,000 hombres. Con trompetas y tejas encendidas. Es que Dios tiene un sentido del humor muy peculiar. Yo me imagino a Jesucristo o a Dios en un monólogo y nos haría reír tanto, mis hermanos. Porque tiene un sentido del humor tan peculiar. Yo me imagino a Gedeón recibiendo la inspiración divina para transmitir al ejército, a los 300 que quedaron ahí. Y bajaba Gedeón y decía: valientes, ya tengo la estrategia. ¿Quién tiene trompetas? ¿A dónde están los cántaros o los botijos? ¿A que no parece una manera lógica de vencer? ¿Verdad que no? Pero si estamos confiando en el Dios de la promesa, confiaremos en que en ese mismo Dios usará lo que Él quiera para alcanzarnos la promesa. Las estrategias que Dios utiliza, las maneras que Dios provee para alcanzar nuestras vidas y llevarnos hacia el cumplimiento de sus planes, no tienen nada que ver con nuestra lógica humana. Pablo dice a la iglesia en Corinto: mis hermanos, las armas de nuestra milicia no son carnales. El ejército de Dios no lucha ni con fuerza, ni con carros, ni con caballos, ni con artillería, ni con armamentística, ni con estrategia. El ejército de Dios lucha con las que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros luchamos a la manera de Dios. Por último, versículos 20 al 22. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas. Y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas. Claro, eran 300, si no, ¿cómo iban a hacer? Todos tenían que hacer de todo. Y en la derecha las trompetas con que tocaban. Y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Cesera, y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbará y del Jordán antes de que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbará y del Jordán. Amén. En resumen, no tuvieron ni que pelear. La última parte de la película que representa esto, aunque es muy heroica y muy emocionante, es un poco diferente a la historia verdadera.
Porque estos hombres no tuvieron ni que alzar sus espadas. Estos de aquí no tuvieron ni que desgastarse en pensar a cuántos voy a tener que vencer yo para que mi hermano no muera. Estos hombres, confiando en el Señor, tocaron sus trompetas, alzaron las teas y las lanzaron al campamento enemigo. Y cuando el enemigo escuchó el ruido y vio aquello siendo lanzado, ¿qué hizo? Se confundió. Y unos contra otros se combatieron. Mi hermano, cuando Dios intervenga, si luchas a la manera de Dios, si peleas como Dios te está pidiendo, verás la victoria. No por tu mano, no por tu fuerza, no por tu capacidad y tu talento, sino por la mano de Dios. En esta tarde quiero recordarte que las mayores batallas, las guerras más difíciles, no se ganan con grandes ejércitos, no se conquistan con grandes hombres de guerra. Las batallas que tú y yo vivimos se conquistan de la misma manera que estos hombres conquistaron a los medianitas. ¿Sabéis cómo? Oyendo la voz y obedeciendo al Señor. ¿Estás en batalla? ¿Estás en guerra? Pues alza tu oído, porque Dios quiere hablarte en esta mañana y quiere darte instrucciones para cómo debes batallar en contra de todo lo que se está levantando a tu alrededor. No te intimides, no te acomodes. El Señor hoy quiere recordarnos que quien pelea por nosotros, como cantamos hace un momento, es Él. Quien va delante nuestra es el jefe de los escuadrones del ejército de Jehová. Quien va delante nuestra es Jesucristo mismo, abriendo camino, quitando todo obstáculo y haciéndonos vencedores por medio de Él. Hoy quiero decirte y recordarte que el Señor anhela, desea y espera que tú y yo hagamos lo mismo que esos 300. ¿Qué cosa, pastor? ¿Me compro una trompeta? Bueno, si quiere para apoyar aquí en el grupo de alabanza, vendrá bien. Me traen un botijo el domingo que viene, todos con un botijo. No, mi hermano. La trompeta anuncia la llegada de algo próximo. Para eso se utilizaba la trompeta en estos tiempos. Proclamar el evangelio de Cristo y su venida a esta tierra. Y el botijo lleno de teas encendidas, de brasas encendidas, significa que tenemos un depósito, aleluya, un depósito lleno de carbones encendidos. Carbones que somos tú y yo, corazones dentro del botijo que es la iglesia, encendidos por el Espíritu Santo de Dios, que están ardiendo por la presencia de Jesucristo y que serán utilizados para hacer retroceder al enemigo. Que el Señor pueda bendecirte en esta mañana y que esta palabra tenga un lugar en tu corazón. Y vuelvo a repetírtelo. No te preocupes por las proporciones inversas. Señor, cuanto más oro, más lucha tengo. Señor, cuanto más ayuno, pues peor va la cosa. Señor, cuanto más me congrego, más dificultades. Claro, así funciona. El reino de los cielos es al revés. Donde para ganar hay que perder. Donde para alcanzar hay que soltar. Donde para ver milagros hay que dejarse caer en las manos de Dios. Este es el reino de los cielos, el reino de las proporciones inversas, donde un ejército pequeño, insuficiente, insignificante, vence a uno poderoso, porque el que es poderoso de verdad está en los cielos y se llama Jesucristo. Ponte de pie, mis hermanos. Ante toda guerra, ante toda batalla, confía en el Señor. Él no miente, Él no desmaya, Él no engaña.
y Él es fiel. Si ha dicho que lo va a hacer, lo hará. Esto es una característica especial de Dios, su fidelidad. Él lleva al final cada una de sus palabras y promesas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ir? ¿O prefieres quedarte con los 10,000? ¿O te vas a quedar tomando agua en el arroyo? Yo no sé usted, pero yo quiero esta mañana decirle, Señor, aquí estoy. Y las batallas que vaya a enfrentar, no las temeré. Porque yo sé con quién está, con quién estoy, quién va delante de mí y quién es mi general. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu que en esta mañana está aquí con nosotros. Esta presencia que una vez más nos fortalece, nos renueva. Y en esta mañana nos hace recordar a través del texto leído, Señor, que las batallas que enfrentamos son duras, a veces son largas, llenas de obstáculos, Señor. Y delante de nuestros ojos nos parecen invencibles. Pero en esta mañana, una vez más, Señor, ella misma nos habla tu palabra, recordándonos que en tus manos, debajo de tu promesa, en la dirección y el propósito tuyo, Señor, lo poco es suficiente. Lo poco es suficiente. Oh, aleluya. Señor, aquí estamos. Quizás tengamos poca fe. Quizás, Señor, tengamos pocas fuerzas. Quizás, Señor, tengamos muchas pocas cosas. Pero aquí estamos. No nos hemos amedrentado. No nos hemos devuelto. No nos hemos, oh Dios, doblegado ante nuestra necesidad, sino que estamos aquí, Señor, delante de ti para decirte, Padre, yo sí creo en que tú nos darás la victoria. Padre, yo sí creo que tú estás con nosotros. Señor, yo sí creo que por más grande que parezca el enemigo, tú los confundirás. Tú batallarás por nosotros y nosotros cantaremos victoria. Oh, aleluya. Padre, renueva en esta mañana la fe de tu pueblo, Señor. Renueva en esta mañana la fe de tu iglesia. Hazle recordar tus promesas. Hazle recordar tus propósitos. Danos, oh Dios, la osadía de presentarnos delante de ti, Señor, sin miedo a lo que pueda ocurrir, confiados en tu palabra y en tus promesas, porque sabemos, Señor, que en ti está la victoria. Padre, alcánzanos hoy el mismo espíritu que estaba en Gedeón, la misma osadía que estaba en este hombre, la misma seguridad que había, Señor, en tu palabra. Señor, danos a cada instante, Señor, la misma fe de que tú cumplirás tus propósitos, de que ningún enemigo es demasiado grande para ti, oh Señor, de que ninguna batalla está perdida, de que nada para ti es imposible, porque en tus manos está todo el poder. Gracias, oh Dios, por darnos este mensaje en esta mañana, Señor. Fortalece nuestra fe, ayúdanos a creer, Señor. Reprendemos toda incredulidad en esta mañana, Señor, y que lo imposible empiece a hacerse realidad en nuestras vidas, en nuestro medio. Obra, Señor, en nuestra medio, Señor. Obra en esta iglesia, te lo pedimos, Señor, confiados y agradecidos en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice: aleluya.